Buenas tardes, licenciada. El día de hoy le voy a hablar sobre la responsabilidad médica. Definición. La responsabilidad médica se define como la obligación que tienen los profesionales de la salud de dar cuenta a la sociedad por los actos realizados en su práctica profesional. Si son contrarios los resultados a sus deberes por incumplimiento de los medios o ciudadanos adecuados en la asistencia del paciente, teniendo así como resultado daños en el cuerpo del paciente e incluso a veces la muerte. Concepto. El Estado debe proteger los derechos, por ejemplo, la vida y la salud. La responsabilidad es un elemento clave ya que garantiza la seguridad jurídica para las partes, el Estado y los ciudadanos. Brinda la posibilidad de acceder a la justicia cuando el incumplimiento de las obligaciones y de esta manera obtener el resarcimiento del daño causado. Este se contribuye bajo las acciones u omisiones que violan o faltan los protocolos establecidos por la ciencia médica, llamado negligencia médica o mala praxis. Los problemas de la responsabilidad surgen de defectuoso examen del paciente, errores groseros de diagnóstico y tratamiento, daños causados por uso indebido o en mal estado de objetos, aparatos, instrumentos y medicamentos, omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de la enfermedad, falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos pueden culposamente ocasionar. Elementos de la responsabilidad. La acción u omisión voluntaria o involuntaria productora de resultado dañoso. Antijuricidad. Desde el acto ilícito hasta el incumplimiento contractual. La responsabilidad profesional. Cuando el profesional, por dolo, imprudencia o negligencia, ocasiona un daño en la persona que haya requerido sus servicios, la responsabilidad del médico inicia con el juramento hipocrático o la Declaración de Ginebra, en 1948. 1. Deber de lealtad. 2. Secreto profesional. Y 3. Indemnización del daño que hubiera ocasionado. Responsabilidad jurídica. Esta obligación es de las personas imputables, ya que a dar cuenta de la justicia por los actos realizados debe par con obligación. Los tipos de responsabilidad médica. La responsabilidad administrativa. Los médicos pueden ser sancionados administrativamente por la institución o rubro al que pertenece del Ministerio de la Salud Pública. Por transgresión del reglamento interno, esas sanciones son suspensión del trabajo, traslado a otros niveles de trabajo, sanción pecuniaria o retiro. Responsabilidad civil. Deriva de la obligación de preparar económicamente y de los daños ocasionados a la víctima. La responsabilidad penal. Surge del interés del Estado y particularmente interesados en sostener armonía jurídica y el orden público, por lo que estas sanciones son penas. Son las que impone el Código Penal de prisión, reclusión, multa e inhabilitación. La responsabilidad objetiva es la que surge del resultado dañoso no esperado que el accionar del médico puede provocar, independientemente de la culpa que sabe su acción menoscabo el bien jurídico. Responsabilidad subjetiva es el que surge de la subjetividad del médico puesta al servicio de una determinada acción penada por ley, por ejemplo, abortos, certificados falsos, violación, el secreto profesional. La acción se
la reprocha por haber actuado con voluntad de desconocer el mandato protector del bien jurídico, que sea directamente ha querido violarlo. Responsabilidad contractual. Es la que surge del contrato, que no necesariamente debe ser escrito, puede ser tácito o consensual, cuyo incumplimiento puede dar acción legal. Responsabilidad extracontractual. Es la que no surge de un contrato previo. Se le conoce como aquiliana. Su aplicación es el campo médico excepcional, por ejemplo, la asistencia médica, consulta por estado de inconsciencia, desmayo, alienación mental y accidente shock. Elementos constitutivos de la responsabilidad médica. Aquí son 5 elementos. El autor responsable, que es el médico o médicos en el equipo profesional. Acto profesional de profesión reglamentada, que es cuyo ejercicio se tiene el derecho. Puede ser único o continuado, reiterada, etc. Elementos subjetivos o culpa. Hay falta de previsión de lo previsible en la profesión. Imprudencia o falta de tino, falta de discreción, exceso de temeridad. Negligencia, falta de celo, vigilancia o diligencia de aplicación. Impericia, ausencia de conocimientos básicos, los conocimientos normales de la profesión, ya sean generales de un médico general y especializado, se trata de un especialista. Elemento del acto médico. La muerte. Lesiones o enfermedades o secuelas y peligro de salud pública. La culpabilidad médica. Se dice que es culpable quien actúa contra el derecho, pese que podía haber obrado de otra manera. La reprochabilidad de la base de la culpabilidad. La culpa médica es una infracción a una obligación preexistente fijada por ley o por lo contrario. El dolo. Hay una intención deliberada, es decir, cuando la previsión de resultado no tiene al autor, por ejemplo, el aborto o el certificado falso. La responsabilidad es plena. La culpa es falta de necesariamente la intención de dañar. Hay negligencia, desidia, impericia, falta de preocupación o diligencia, descuido, imprudencia, que produce un perjuicio a otro, que frustra el incumplimiento de una obligación y debe ser imputada a quien la causa. El caso fortuito son los hechos, son extraños al hombre, ocurren por azar, es decir, por una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado de la consecuencia extraordinaria porque era previsible, por lo tanto no puede ser imputado. Culpa inconsciente. Es la falta de previsión del resultado típicamente antijurídico que pudo y debió haberse previsto al obrar. La culpa consciente es la representación de un resultado típicamente antijurídico porque se confía evitar en consecuencia, es decir, que prevé el resultado de un acto que se confía pero no a producirse. La culpa profesional